estamos listos para empezar la enseñanza. Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por este hermoso tiempo. Señor, gracias por permitirnos ser expuestos a la gloriosa luz de tu santa palabra. En esta hora te pedimos, Señor, quita de nosotros todo aquello que quiera distraernos, toda ceguera de nuestro entendimiento, toda sordera de nuestro corazón, toda dureza. Quebranta, Señor, todo aquello que quiera impedirnos que tu santa palabra obre en nuestras vidas. Padre Celestial, que seas tú y solo tú el que verdaderamente podamos atesorar en nuestro corazón para deleitarnos obedeciéndote y haciendo tu santa voluntad. Lo pedimos y te damos gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer una palabra que encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 7, del verso 36 al 50. Es un poquito larga, pero vale la pena. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén y amén. Amén. El Señor añada bendición a su poderosa palabra en nuestras vidas, corazones y mentes, y nos fortalezca para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Resulta que en aquellos tiempos que el Señor Jesús estuvo aquí en esta tierra y estaba ya en Jerusalén, y normalmente nos habla la palabra de una organización religiosa que se llamaba los fariseos. Habían otras, saduceos y algunas otras, pero especialmente los fariseos eran bastante, diríamos que como agrestes con el Señor. No lo amaban, no lo respetaban y por el contrario, siempre estaban como buscando algo para acusarle. Se presume que entonces, de todas maneras, no todos los fariseos eran así como malosos con el Señor, ¿cierto? Uno de ellos se atrevió un día a invitarlo para ir a su casa, para que el Señor fuera a su casa. Lo invitó tal vez a cenar o a almorzar, en fin, lo invitó a comer. Resulta que hay algunos detallitos importantes. El fariseo vivía en un lugar distinguido de la ciudad porque era un personaje de los distinguidos que formaban parte de la élite, pues, ¿cierto? Era un
una persona que pertenecía ya al gran círculo de los religiosos que de alguna manera como que influían en el gobierno de Israel. Y resulta que, según se nos muestra y nos comentan algunos comentaristas de la Biblia, en aquellos tiempos, pues Simón debía de tener su casa en cierta zonita de la ciudad que era como especial, ¿cierto? Hacia el fondo de la casa había como una terraza grandecita más o menos, muy bonita, muy arregladita, y ahí es donde, en este caso, Simón recibió al Señor. Alrededor de esa terraza o patio grande estaban otras casas que eran también de personas importantes, quizás otros fariseos de la junta de fariseos o quizás hasta de los señores de la política que gobernaban. Entonces, cuando alguno de estos propietarios tenía un invitado, ahí era que lo recibía y le atendía. ¿Qué sucede? También hay otra cosa importante. Esa noticia, cuando había un invitado allá en ese lugar, ¿cierto? Que alguien invitaba a un personaje que por supuesto eran importantes los invitados, la noticia se sabía, ¿no? Jerusalén no era tan grande y dicen por ahí que pueblo chico las noticias vuelan. Entonces la noticia se regaba y sucedía que los hombres de la ciudad, tradicionalmente los hombres, porque las mujeres poco salían, poco participaban de nada, en cuanto a administración y cosas así, se enteraban de esas reuniones y asistían sin ser invitados, podían llegar allá y ubicarse dentro de esa área ahí para escuchar lo que se hablaba, lo que hablaba el invitado y su anfitrión, ¿cierto? Que normalmente hablaban de cosas más o menos importantes, bien fuera de la política o fuera de la religión, y estaban ahí hablando. Y las personas que venían se hacían ahí alrededor para escuchar. De manera que, bien, ahí ya quedamos como al día en cuanto a la presentación de esta reunión. Llegó el Señor Jesús y por supuesto tomó puesto donde seguramente Simón le indicó que se sentara a la mesa. Y dentro de esa gente que había por ahí, llegó una mujer que llegó así como por detrásito y se postró, se tiró a los pies del Señor y comenzó a llorar, pero de una manera desconsolada, tremenda, ¿cierto? Y comenzó a mojar con sus lágrimas los cabellos del Señor y con los pies del Señor, no sé qué dije, comenzó a mojar con sus lágrimas los pies del Señor y con sus cabellos, sin duda alguna tenía una abundante cabellera, los secaba, dice que los enjugaba y les besaba. Pero ella también llevaba, normalmente las mujeres cargaban en su collar un frasquito con perfume bastante fino, costoso. Y ella estaba en esa tarea, llorando desconsoladamente, secando los pies del Señor con sus cabellos, los besaba y les ungía con ese perfume oloroso, delicioso, ¿cierto? Y resulta que su anfitrión, por supuesto que estaba mirándolo todo, pensó, dijo, este profeta no tienes nada. Si fuera profeta, sabría que esa mujer que lo está tocando es una pecadora, pero de lo más tremendo. Entonces, bueno, esto fue motivo para una conversación un poquito tensa ahí, porque el Señor conocía el corazón de esa mujer, pero también dice la palabra que conocía el pensamiento, el corazón de Simón, se llamaba Simón este fariseo,
Entonces el Señor muy comedidamente le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Dime, Señor, le dijo el fariseo. Le dijo: imagínese que había un acreedor que tenía dos personajes que le debían platica, dinerito. Uno le debía 50 denarios y otro 500 denarios. En alguna parte de la escritura, por ahí en los evangelios, también nos dice que un denario era el valor ¿de qué? Del salario de un día de un obrero. Bueno, más o menos eso nos puede servir de base para hacer la cuenta de cuánto más o menos, pero no es el tema de ahorita, sino para enseñar de que uno debía 50 y el otro 500. Ninguno podía pagar, estaban, como decimos por ahí, dicen los muchachos, en la mala. Así que el hombre los llamó a cuentas y no, llegaron ahí a suplicarle que les diera tiempito. Que no. Entonces el hombre les dijo: no, tranquilo, yo les perdono esa deuda y listo, dejen así, váyanse tranquilos. Entonces el Señor le contó eso a Simón, pero le hizo una pregunta, le dijo: siendo que a los dos les perdonó, ¿cuál de los dos amará más a ese hombre? Le preguntó a Simón. Simón le dijo: pues Señor, yo creo que al que más le perdonaron. Y el Señor, ¿qué le dijo? Correctamente has juzgado. Pero también el Señor aprovechó la oportunidad para hacerle una confrontación muy decente a Simón. Le dijo: Simón, yo entré en tu casa porque me invitaste. En ese tiempo la costumbre era de que cuando una persona invitaba a otro personaje a su casa, con cualquier motivo que fuera, para comer o para tener un tiempo de diálogo, cualquier cosa, lo recibía a la entrada de la puerta, le daba un beso, le ponía la mano en el hombro, le daba tal vez una palmadita en la espalda y le daba un beso de bienvenida en la mejilla o en la frente, ¿cierto? Pero además de eso, tenía una porción de aceite perfumado por ahí que le untaba en el cabello para componerle la cabellera. Y además de eso, en ese tiempo no había pavimento, todas las carreteras y caminos eran en pura tierra. Y el calzado de las personas era una suela que apenas sí tenía por ahí un par de correas con el cual se sujetaba a los pies esa suela, de manera que los pies de las personas por la polvareda o por el barro pues estaban sucios, ¿cierto? Llegaban, entonces el anfitrión tenía una persona que le servía, un obrero, un esclavo, que era el encargado de lavarle los pies a esta persona que llegaba, ¿cierto? Le lavaba los pies, se los secaba, tal vez le prestaba un par de pantuflas secas y limpias para que estuviera dentro de la casa. Pues Simón, el Señor le hizo algunas observaciones. No sabemos, no nos dice el texto qué intención tenía Simón, pero lo más probable es que no tenía del todo buen afecto por el Señor. Quizás no solo quiso invitarlo por aquello de congraciarse con él y demostrarle que no era su enemigo, pero más bien tal vez parece que quería como pescar como dicen por ahí en Río Revuelto, una palabra, algo, algún argumento en contra del Señor para en su momento acusarle, porque pues no trató al Señor con el debido respeto, con el debido protocolo, diríamos, ¿sí?, de hacer ese recibimiento. Simplemente siga y se entra. Entonces el Señor le dice: Simón, después de la pregunta le dice: Simón, yo entré en tu casa, tú no me diste beso, no ungiste mi cabello con aceite, no me diste
agua para mis pies. No lavaste mis pies, ni me diste agua de pronto para habérmelos lavado yo mismo. Simplemente adentro. Esta mujer que tú ves ahí, porque el Señor conocía el pensamiento de Simón, entonces le dijo, vea, esta mujer que tú ves ahí, desde que ella llegó, entró, no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. Los ha secado con sus cabellos. Ella no fue por agua, no buscó una toalla para secarme los pies. Ella ha estado lavando mis pies con sus propias lágrimas, me los ha estado besando, me los ha ungido con perfume. Entonces, tal vez Simón, sin duda lo que el Señor le dijo, Simón, tú eres un hombre pío, o sea, un hombre íntegro que ama a Dios, porque un fariseo era de la crema y la nata de los religiosos en Israel, un hombre que se suponía supremamente santo, pues se le alcanzaba a ver la aureola de santidad. Y le dijo, Simón, ¿cómo es la cuestión? Esta mujer ha hecho esto porque sus pecados son muchos y está derramando su corazón, buscando perdón, buscando verdaderamente la gracia de Dios. En cambio tú eres un hombre recto y por supuesto tú no piensas ni siquiera tal vez que necesitas arrepentimiento. Tú no me amas porque eres un hombre santo, mejor dicho, el día que mueras vas derechito al cielo, tal vez le diría el Señor, ¿cierto? De manera que nada, pero esta mujer, por su fe, sus muchos pecados, dice allá en el verso 47, le son perdonados. Muchos de los que estaban por ahí hicieron comentarios, ¿no? Nos dice ahí la palabra que la gente, uy, ¿cómo así? ¿Este perdona pecados? ¿Quién se creyó? Bueno, entonces esto es algo tremendo. ¿Qué pasó? Realmente la enseñanza es, esta mujer vino y no tuvo ningún reparo, ¿cierto? En venir, ya era una afrenta terrible para ella, porque las mujeres en ese tiempo no andaban solas por ahí por la calle. En ese tiempo las mujeres, si salían a la calle, tenían que ir acompañadas de su esposo o de su papá o algún hermano, un hombre que fuera con ellas, que normalmente era un familiar cercano, ¿cierto? Una persona reconocida, pero solas no salían a la calle, y mucho menos ir a entrar en una reunión donde había tantos hombres y llegar a postrarse a los pies del invitado y ponerse a llorar y a hacer ese espectáculo que ella estaba haciendo, unos pies sucios, y ella llorando sobre ellos y dándole besos a esos pies sucios, secándolos, limpiándolos con sus cabellos. Pero ¿qué creen que pensaba esta mujer? En realidad esta mujer lo que pensaba, lo que sentía en su corazón es que sus pecados eran una suciedad más grande, más odiosa y despreciable que la suciedad de los pies de Jesús. Motivo por el cual esta mujer no tuvo ningún reparo. Es que nosotros tenemos que ser conscientes de lo odioso de nuestro pecado para poder valorar lo valioso del perdón que Dios nos otorga.
Ella no tuvo ningún reparo en limpiar esos pies tan sucios, porque ella lo único que sí tenía la esperanza era de ser limpia también de esa suciedad tan terrible de su pecado, porque toda la ciudad la acusaba y su propio corazón la acusaba. Ella sabía quién la condenaba, quién la podía mandar a donde nadie quiere ir, ¿cierto? Pero también ella conoció quién la podía salvar y no desaprovechó la oportunidad para expresarle lo que tenía en su corazón: el dolor, el desconsuelo, la tristeza por su pecado y su maldad, pero también la esperanza tan grande de ser perdonada, de ser restaurada. Entonces, esto es algo que nos lleva a una reflexión muy grande, mis hermanos. Cualquiera de ustedes que me escucha, no crean que su pecado es menor que el de esa mujer. Es algo a lo que el Evangelio nos desafía a examinarnos. Su pecado y el mío son más grandes que el pecado de esa mujer, o por lo menos iguales. Y algo tremendo quizás nos puede pasar como lo del fariseo. No amamos tanto a Jesús, no nos preocupamos por valorar el valor tan grande, lo valioso del perdón del Señor, su sacrificio en la cruz, porque no creemos necesario. Yo sí creo que hacemos un examen, quizás cada día o una vez a la semana. Yo por lo menos lo hago cada día. Y le pido al Señor su perdón. Pero quizás, ¿qué nos pasa? Pensamos, pero hoy no hice mayor cosa malo. No, mi pecado de hoy fue muy poquito. Al fin y al cabo, mis pecados, yo siempre he sido buena persona. ¿Será que alguno lo ha pensado? No. De pronto, por eso nos pasa lo de Simón. No es gran cosa. Pues tampoco voy a ir a tirarme allá delante de la gente, a llorarle a Jesús y a besarle los pies sucios. Porque es que mi pecado no da para tanto. No. Sin duda alguna que eso es lo que el Señor, que conocía el corazón de Simón y el corazón de esta mujer, ese fue el balance que el Señor hizo y le presentó en su propia cara a Simón y a todos y cada uno de los que estaban ahí. Quién sabe cuántos entendieron, pero es una realidad. A esta mujer, el Señor, que conocía su corazón, conocía su necesidad, su desconsuelo, su tristeza, pero también algo supremamente importante: su arrepentimiento genuino, verdadero. Porque quizás nos pasa algo, hermanos. Nosotros de todo corazón nos arrepentimos y le pedimos al Señor su perdón. Y sabemos que Él nos perdona. ¿Cuántos saben? Amén. Pero resulta que también sufrimos de otro mal terrible. Sufrimos de un olvido selectivo. Hoy nos arrepentimos, nos comprometemos. ¿Cuántos están oyendo con atención esto? Amén. Gloria a Dios. Y sin duda alguna, al finalizar, o desde ya hacemos un propósito en nuestro corazón: voy a cambiar ahora sí definitivamente. Eso lo hemos hecho tal vez desde que somos cristianos, ¿cierto? Pero hay algo terrible. Todo ese propósito, toda esa propuesta de nuestro corazón, mañana o dentro de 3 días ya se nos olvida. Claro está, a ustedes no les ha pasado, es por allá a otros cristianos, ¿cierto?
pero a nosotros no. Solo que nos gusta y de pronto decirle, Señor, perdóname, pero no, somos santos, eso nos sentimos con nuestro corazoncito limpio. ¿Cuántos tienen el corazón limpio? No lo diga. Eso es algo que nos sucede y no es solamente a mí, yo creo que a algunos de ustedes también. Tal vez a algunos, ¿no? No a todos. Pero bueno, gloria a Dios. Eso nos pasa, nos comprometemos, escuchamos, quizás el Señor toca nuestro corazón, nos redarguye y nos proponemos. Quizás nos alcanza ese arrepentimiento y esa propuesta para el día de hoy y mañana ya nuestras actividades y se nos olvidó todo. Seguimos diciendo las mismas palabras, pensando los mismos pensamientos y haciendo las mismas cosas. Sin pena ni gloria, todo pasó. Y esperemos a que venga el domingo para escuchar otra palabra que nos redarguya el corazón y volver y arrepentirnos y hacer otro propósito. Claro está, a ustedes no es que les pasa, ¿no? Gloria a Dios. Eso me pasa solo a mí, Padre Santo. Resulta que el Señor obra de una manera tremenda, sobrenatural. A esta mujer, el Señor al final, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Usted, mi hermano, mi hermana, que me escuchan, si ha usted nacido de nuevo, eso no se lo voy a preguntar yo, eso lo sabe usted, ¿cierto? El Señor te ha dicho, vete en paz, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, podemos ir en paz. Hay algo importante, volveremos a ser los mismos. ¿Por qué? Porque hay algo importante que lo vimos al comienzo. ¿Dónde está tu tesoro? Estará tu corazón. ¿Es Cristo tu tesoro? ¿Por qué Cristo no es nuestro tesoro? Muy sencillo, es que no hemos conocido a Cristo. ¿Por qué no lo hemos conocido? Porque para conocer a Cristo hay que conocer ¿qué? Su palabra. Porque en la palabra es donde Cristo se nos revela el amor de Dios. Si no conocemos la palabra, claro está, nosotros sí amamos a Cristo, al Cristo útil. ¿Usted ama a Cristo? Sí, porque es que Cristo es útil. ¿Útil para qué? Conocemos y amamos al Cristo sanador. ¿A cuánto les gusta estar enfermos? A nadie, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que Cristo nos sana y lo amamos porque nos sana. Amamos al Cristo perdonador, porque ninguno quiere ir allá donde no queremos ir, ¿cierto? Amamos a un Cristo prosperador, porque no nos gusta estar en la mala, ¿cierto? No nos gusta ser pobres. En fin, es el Cristo útil que nos da paz y que por creer en Él nos sentimos bien. Pero resulta que es que necesitamos conocer al Cristo glorioso, al Altísimo, al Soberano, al Redentor, al Dios, Cristo Dios que está al lado del Padre. Y resulta que a ese Cristo es por la palabra. Y leemos la palabra, pero quizás nos quejamos de que es difícil de entender. Realmente no es difícil de entender,
Pero sí necesitamos que Dios nos abra el texto bíblico y nos abra el entendimiento cuando la leamos, cuando escuchemos, ¿cierto? Acordémonos, ¿por qué digo esto? Porque acordémonos de que Pablo, el apóstol Pablo, a los que ya leyeron la carta a los Efesios, allá en el capítulo 1 del verso 16 al 20, 16 en adelante, hace una oración por los hermanos, por los creyentes, donde le pide a Dios que le abra el entendimiento a este pueblo, a estos creyentes, para que puedan comprender la grandeza del amor de Cristo, que puedan comprender el gran poder de Dios, las riquezas de la esperanza que Dios tiene para todos y cada uno de sus hijos. De hecho, es una oración maravillosa. Y Pablo hizo esa oración por los creyentes en Éfeso porque sabía que ellos necesitaban la ayuda de Dios. ¿Ustedes no la necesitan o sí? Entonces vamos a orar para que Dios nos dé ese entendimiento. Primero que todo, nos dé las ganas de leer, ¿cierto? Porque sucede que a veces nos cuesta trabajo tener 15 minutos, media hora, una hora de oración. ¿A cuánto les cuesta? No me lo diga. ¿A cuántos les cuesta una dificultad terrible sacar una horita para leer la palabra? No me lo diga, tranquilo. Entonces, hermanos, pero sí tenemos tiempo. Bueno, claro, decimos que llegamos cansaditos. Tenemos tiempo para mirar las redes sociales, estar leyendo, escribiendo, ¿cierto? La novela que no puede faltar, el noticiero, en fin, todas estas cositas que nos distraen. No, pero no solo eso, hay que atender a los niños, que lógico se tiene que hacer. Todos estos quehaceres que tenemos que hacer. Pero la verdad es que el tiempo no nos alcanza, ¿cierto? Bueno, el Señor sabe, el Señor conoce. De manera que nosotros necesitamos la ayuda de Dios, pero Dios no hace nada si no nos disponemos. ¿Nos disponemos a qué? A conocer su palabra y Él nos dará el entendimiento. El Espíritu Santo obra por la palabra que nosotros recibimos. Bien sea que la escuchemos de un hermano que se sube al púlpito a predicarnos, el pastor, un vecino, en fin, ¿cierto? O porque la leamos. El Señor ahí nos abre el entendimiento y cuando la leemos, la conocemos de pasta a pasta, vamos a tener el panorama pleno para poderla comprender con mayor facilidad. Porque sí, leer 1 o 2 capítulos, leer un librito de la palabra, pues nos deja como iniciados, ¿cierto? Siempre, a veces se necesita y casi siempre conocer el completo el texto bíblico. Es algo que debemos procurar. Así es, mis hermanos, que esta mujer, por haber derramado su corazón delante del Señor, una mujer verdaderamente arrepentida, atesoró al Señor en su corazón. Y sin duda alguna, no nos dice el texto, pero siempre que el Señor tenía estos episodios les decía: eres perdonado, vete y ¿qué? Amén. ¿Cuántos quisieran hacer eso? Si en este día usted ha puesto en su corazón arrepentimiento y un propósito de cambio genuino, atesore al Señor en su corazón y procure que esta enseñanza no pase como simplemente una más, sino algo que verdaderamente usted pueda atesorar en su corazón.
Por si tal vez de pronto se le trata de olvidar, recuerde Lucas 7, 36 al 50. Y el Señor le va a refrescar su memoria, le va a fortalecer. Y la bendición de Dios no solo la verá usted, sus vecinos, su familia la verán. Gloria sea a Dios.